Shabbat Shalom amigos, Shabbat Shalom amigas. Nos topamos en esta ocasión con uno de los relatos más fascinantes, y no con la historia más apasionante de la Torá. Yosef, devenido de joven soñador a jerarca egipcio, se encuentra nuevamente con sus hermanos. Estos últimos, arrastrados a Egipto por distintas circunstancias fortuitas del destino, vuelven a toparse con esta figura, con la de Yosef, a quien no reconocen, claro, porque él yace enmascarado detrás de los atuendos de un poderoso ministro egipcio. Aquel a quien ellos vendieron años atrás como esclavo en un rapto de odio, de desprecio visceral, ahora es quien tiene el poder de someterlos, de doblegarlos bajo su propia voluntad. Y esto es lo que sucede, porque Yosef, con cierta cólera, con cierto encono, para abreviar la historia, logra, o más bien exige, que sus hermanos, recuerden, sin nunca revelar su verdadera identidad, lleven consigo a Egipto a Benjamín, el más pequeño, el bien amado de los hermanos, que permanece con su padre, a resguardo del cuidado de su padre en la tierra de Canaán. Y sucede entonces que cuando Benjamín es llevado a Egipto, Yosef, como diríamos hoy, montando una escena, logra incriminar a Benjamín falsamente en un robo. Y como producto de ese robo decide someterlo a su vasallaje, es decir, decide que Benjamín permanezca como siervo, como esclavo de la casa real egipcia. Claro, esto desata un escándalo entre los hermanos, quienes se culpan los unos a los otros y atribuyen la penuria de lo que está sucediendo a aquella culpa con la que cargan desde que vendieron a su hermano Yosef a una comitiva de gente extraña que vagaba por el desierto como esclavo. Y podríamos pensar que este accionar está fundado, está motivado tan solo en un profundo sentimiento de dolor, de odio, de enemistad de Yosef para con sus hermanos. Pero creo que hay otra lectura posible, porque se me hace que en toda esta pantomima que monta Yosef al reproducir su propia historia en la carne, en el cuerpo de Binyamin, se me hace que Yosef logra de algún modo no solo reproducir los avatares de su propio destino, sino también elaborar su propio dolor, elaborar sus propios padecimientos, ¿no? Es decir, logra enrostrar y manifestar todo aquel dolor, ese caudal de sufrimiento que permanecía pelado en lo más profundo de su ser, o algunos dirán, en su inconsciente. Todo este montaje, toda esta escenificación tiene más que un propósito de venganza, quizás un objetivo catártico, terapéutico, es decir, del mismo modo que nosotros, por medio de la palabra, en lo que los psicoanalistas llaman, si no me equivoco, transferencia, logramos manifestar, expresar lo que nos aqueja y permanece de manera informe y velada en nuestro inconsciente. Yosef logra hacerlo por medio de esta reproducción, de esta proyección de su propia historia en la figura de su hermano menor, en la figura de Binyamin. Y así logra
manifestar, materializar ante sus propios ojos y ante los ojos de sus hermanos su propio padecimiento, para ponerlo allí afuera, para que todos puedan observarlo y tomar conciencia de la entidad, de la dimensión de lo ocurrido años atrás. Y se me hace que esto que hoy llamamos catarsis, en el lenguaje religioso, específicamente judío, quizás llamamos capará, ¿no? Y de ahí la palabra, la expresión Yom Kippur, que significa expiación, y que hace referencia a un viejo mecanismo simbólico y ritual, en boga, claro, en el culto sacrificial judío antaño, cuando el templo de Jerusalén aún permanecía en pie. ¿En qué consistía la expiación? En proyectar sobre un objeto determinado, sobre un obsequio, una ofrenda, todas las culpas, las penas, los sufrimientos que permanecían latentes, velados en el inconsciente del individuo sobre aquello que se ofrecía a Dios en el templo. Es decir, por medio de la expiación se lograba poner de manifiesto las culpas, el sufrimiento, los padecimientos, las perplejidades, ¿no? Y se las ofrecía por medio de un objeto sobre el que todo esto se proyectaba a los dioses, con la idea, la noción, la creencia férrea de que los dioses habrían de consumir todas esas emociones para que ellas desaparezcan del fuero interno e íntimo de un individuo. Y creo que estos mecanismos, el de la catarsis, el de la proyección, el de lo que en el lenguaje religioso llamamos expiación, tiene su lugar también en Hanukkah, la festividad que celebramos a lo largo de esta semana. Porque de algún modo nosotros también proyectamos nuestras emociones, claro, tienden a ser emociones de índole más positiva sobre el simbolismo, ¿no?, que entra en esta festividad. Proyectamos en el fuego, en la luz de Hanukkah, la imagen, el motivo de nuestras esperanzas y anhelos más preciados, más profundos, ¿no? Y es aquí donde encuentro un común denominador entre esta catarsis, la catarsis de Yosef, la expiación religiosa y el profundo simbolismo de Hanukkah. Porque el milagro de Hanukkah, parafraseando un rabino antiguo, no se da, no es obra ni del fuego, ni de la vela, ni del aceite. El milagro se da en la palabra que entraña el símbolo, en la palabra que pone de manifiesto y que urde el relato. Y es en el relato ahí donde ocurre el milagro. Porque el milagro es estar vivos. El milagro se da en cada bocanada de aire frío y fresco que arremete contra nuestros rostros. El milagro se da en cada instante, en cada segundo en el que tenemos la posibilidad de compartir el sentido junto a nuestros afectos. Ese es el milagro. Y nos lo enseñó esta época tan compleja y extraordinaria que estamos viviendo, ¿no? El milagro es, a pesar de las variantes, de las circunstancias y del destino, y a pesar de las variantes de la pandemia que nos sigue azotando, el milagro es seguir aquí con vida. Y lo hacemos sosteniéndonos, apuntalándonos en los relatos, en las palabras que le dan sentido a nuestra vida. Shabbat Shalom y Hanukkah Sameach.